Bienvenidos. En este video vamos a realizar un pequeño tutorial sobre la herramienta Cisco Packet Tracer en su última versión en la actualidad, que es la 8.2.2, que lo pueden descargar buscando Resource Hub de Cisco, en donde van a encontrar todas estas herramientas. En este caso vamos a descargar lo que es Packet Tracer para Windows 64. Una vez descargada e instalada, lo que vamos es a buscarla y vamos a encontrarla como Cisco Packet Tracer. En nuestro menú de inicio hacemos clic, va a empezar a ejecutarse y se abrirá esta ventana en donde nos pedirá que nos logueemos. En este caso, en las nuevas versiones es conveniente seleccionar Get Me Logged In por 3 meses y seleccionamos el botón verde. Esto nos va a llevar al navegador web, donde vamos a colocar nuestras credenciales con las que hemos aperturado la cuenta de Cisco de NetAcad, perdón. Bien, colocamos nuestro correo y colocamos la contraseña. Y una vez que iniciamos sesión, esto ya nos indica que estamos logueados en Cisco Packet Tracer y podemos cerrar esta ventana. Entonces minimizamos y en ese momento ya podremos acceder a nuestro Cisco Packet Tracer. Entonces es importante que generen lo que es una cuenta para lo que es acceder al Cisco Packet Tracer, obviamente para poder realizar cualquier actividad. Entonces aquí tenemos algunas opciones dentro de la interfaz de trabajo que tenemos aquí. Nos vamos a revisar, por ejemplo, tenemos los menús, donde tenemos menú de archivos, donde tenemos todas las típicas opciones que podemos encontrar en este menú. Entonces tenemos para abrir, crear un nuevo archivo, abrir archivos recientes y guardar. Recuerden que las actividades de Packet Tracer las guardamos como extensión PKZ, pero también existen lo que son las actividades educativas, que son de extensión PKA, que es aquellas que vienen con contraseña y que vienen a veces con calificación o bloqueadas algunas opciones. Luego tenemos la opción de Edit, donde podemos copiar, pegar, deshacer, rehacer. Las opciones, donde tenemos las preferencias, el usuario profile para cambiar, por ejemplo, de usuario en el caso que queramos. Bueno, y otras herramientas bueno, por ejemplo, Tools, que nos permite activar o desactivar las barras de herramientas visuales que tenemos acá. Y tenemos otras funciones que, bueno, por ahora no las vamos a revisar. Aquí igualmente estas funciones las tenemos aquí en el menú. Tenemos nuevo, abrir, guardar, imprimir. Podemos cambiar de usuario. Recuerden, en el caso de actividades, cuando ustedes tengan actividades, si ustedes hacen el cambio de usuario, se va a resetear toda la actividad. El wizard que nos permite crear actividades también, y copiar, pegar, y bueno, todas las que hemos visto, lo que es Zoom. Y aquí tenemos las de edición. Tenemos, por ejemplo, la de seleccionar, la de inspeccionar, la de borrar elementos en el diagrama, la de aumentar el tamaño, resize, para el caso de lo que son rectángulos y formas. Podemos escribir una nota, por ejemplo, tenemos tutorial Packet Tracer, por ejemplo. También podemos usar accesos directos, como por ejemplo si ustedes hacen aquí encima del icono, os va a mostrar el acceso directo, en este caso la letra L para dibujar una línea, la letra R para dibujar un rectángulo, la elipse con la E y un dibujo de forma libre con la F. Entonces eso también pueden revisar. En el caso de las notas es la letra N, también por ahí colocando texto en el caso. Entonces presionamos Escape para dejar de, por ejemplo, generar notas en lo que es el Packet Tracer. Bien, bueno, acá tenemos lo que es una PDU que nos va a permitir hacer pruebas de conexión. Es similar a lo que es el comando ping, pero de manera gráfica, que bueno, ya lo revisaremos posteriormente. Ya también tenemos lo que son los menús en la parte inferior, donde tenemos los dispositivos de red, donde tenemos routers, aquí tenemos el menú, submenú routers, y aquí podemos ver todos los modelos con que trabaja el Packet Tracer, que generalmente son de Cisco, ¿no? Luego tenemos switches, por ejemplo el 2960, el típico 2960, tenemos algunos switches que podemos usar, en este caso, tenemos multicapa, capa 2, tenemos hubs también que podemos usar. Tenemos dispositivos inalámbricos, como por ejemplo aquí tenemos un access point para poder generar wifi, todo eso. Entonces también podemos simular. También tenemos un router inalámbrico en este caso. Y también tenemos lo que son dispositivos finales en el primer menú principal, y en su menú tenemos aquí en devices. Aquí podemos seleccionar una PC, lo que es una laptop, servidor, etcétera, que podemos tener. Ya, otras funciones que tiene lo que es el menú la herramienta Packet Tracer, podemos ver, por ejemplo, aquí podemos trabajar tanto en lo que es
modo real o modo simulación. Entonces, en modo real transcurre el tiempo normalmente, y en modo simulación podemos ir configurando, por ejemplo, para generar paso a paso, si queremos observar el comportamiento de una transmisión o de una red y cómo se realiza cada uno de los procesos. Aquí podemos seleccionar algunos filtros o ver el comportamiento de los protocolos que están ejecutándose dentro del simulador. Ya, también tenemos, por ejemplo, podemos trabajar en modo lógico, que es el diagrama lógico de la red, o ver físicamente los dispositivos donde están ubicados y, por ejemplo, en su cuarto de equipos, por ejemplo. Y ahí podemos, por ejemplo, regresarnos mediante esto de aquí. Vamos buscando bien en niveles. Tenemos en la ciudad, regresamos a la ciudad, nos vamos al edificio. Y dentro del edificio está el cuarto de equipos. Y aquí podemos observar los equipos que tal vez hayamos agregado. Bueno, eso lo vamos a revisar posteriormente. Ya tenemos lo que es lógico y físico. Y entonces vamos a empezar con una pequeña red que vamos a trabajar en modo real. Y vamos a empezar a agregar lo que es, por ejemplo, vamos a agregar un router 1941. ¿Cómo agregamos? Hacemos clic y arrastramos hacia la pantalla y se nos agrega nuestro router. También podemos agregar, por ejemplo, dos switches. En este caso vamos a agregar en el menú switches 2960. Ya vamos a agregar dos switches, arrastrando de la misma manera. Y vamos a usar dos PCs. Vamos a lo que es el menú en devices, en PC, y agregamos una PC aquí. Hacemos clic y agregamos otra PC acá. Entonces bien, como se va nombrando automáticamente todos estos elementos en este caso. Y para unirlos vamos a usar lo que es el menú aquí vemos de conexiones. Y aquí podemos ver algunas conexiones, por ejemplo el modo automático, el cable de consola que nos sirve para conectarnos al puerto serial de la computadora o puerto USB de la computadora para poder configurar en un inicio un equipo Cisco, por ejemplo. También tenemos los cables de red, tenemos el cable directo, cable cruzado, tenemos fibra óptica y conexiones seriales también, y cable coaxial también. Entonces, los más usados en general es el cable directo o el cable cruzado que vamos a trabajar ahora. Entonces bien, por ejemplo la manera de conectar sería, hacemos clic y hacemos clic en el dispositivo, por ejemplo, vamos a clic y aquí nos muestra todos los interfaces que tiene. En este caso vamos a usar la faz Ethernet 0 y nos vamos a conectar al switch a la faz Ethernet 01. Ya, miren, en este caso se pone de color naranja porque está empezando la negociación y el establecimiento de la conexión. Una vez que esté todo terminado, se pondrá en un triángulo verde, como ven aquí. ¿Cómo nos desplazamos por el menú? Con el scroll del ratón podemos hacer esto. O también presionando la tecla control y el scroll podemos hacer zoom a nuestra topología que estamos construyendo. Entonces vamos ahí. Nos tenemos aquí y hacemos lo mismo para los demás dispositivos. Vamos a conectar la PC1 en la faz Ethernet 0 al faz Ethernet 01 de lo que es el switch. Y vamos a conectar los puertos Gigabit Ethernet, que son puertos de alta velocidad, al router, al G00, y vamos a conectar al el G01 del otro switch al G01 del que queda del router. Entonces, como en este caso ven ustedes que están en rojo los triángulos de las conexiones, es porque están apagadas las interfaces del router. Para activarlas lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos acceder al modo físico de los dispositivos y configurarlos. Nos vamos aquí a hacer esto. Haciendo clic en el router nos aparece, miren, la forma física. Vamos a hacerle un zoom y aquí podemos verlo tal cual es el equipo en la realidad. Entonces miren, aquí tenemos todas las interfaces. Aquí está la interfaz G01 y la interfaz G00 que tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, miren, también podemos acceder a la pestaña config, y en la pestaña config podemos ingresar para las dos interfaces. Aquí interface G01, vamos a ponerle aquí on, y en la G01 ponemos on, y de esta manera vamos a activar. Ya observen cómo se pone en color verde las conexiones. Ya posteriormente vamos a regresar para poder realizar una configuración pequeña aquí para poder tener comunicación entre dos redes. Bien, ahora ya tenemos ya conectados todos nuestros dispositivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera agregar un dispositivo de red inalámbrica? Entonces lo que debería hacer es lo siguiente. Me voy aquí a Network Devices y me voy aquí a Wireless Devices. Y voy a seleccionar APPT, Access Point Packet Tracer. Entonces voy a poner aquí. Y este dispositivo lo que hace es, por ejemplo, se conecta a un switch y él genera una red inalámbrica para que se conecte, por ejemplo, a una laptop. Entonces vamos a agregar también una laptop y le vamos a colocar por aquí. Bien, entonces esta laptop, bueno, esto también podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, aquí le puedo hacer doble clic en el nombre y le pongo, por ejemplo,
laptop, laptop 1, por ejemplo. Ya, en este caso, miren, ya se coloca bien y se ha cambiado el nombre. Entonces vamos a conectorizar, miren, igualmente lo que son el cable directo. Entonces vamos a seleccionar el cable CF Fast Ethernet 02 al puerto 0 del access point. Ya, y en este access point, en este momento, va a empezar a generar la señal inalámbrica. Al ser un access point y no un router inalámbrico, no necesitamos hacerle mayor configuración, sino que este automáticamente va a tener lo que es ya establecido, sus configuraciones predeterminadas. En este caso, lo que podemos hacer es cambiar el canal que queremos que use, el SSID para identificarlo. Entonces, por ejemplo, podemos usar, no sé cómo se llama, la red Wi-Fi. Y, por ejemplo, aquí establecer lo que es contraseña. Bueno, en nuestro caso, nos vamos a dejarla ahí tal cual, solamente en este tutorial básico. Y si observan, todavía no hay una conexión entre la laptop y el access point. Entonces esto debe hacerse de manera inalámbrica, que se va a representar como unas ondas. Entonces, para lo cual vamos a tener que hacer lo siguiente en la laptop. Nos vamos a la laptop y vamos a tener que apagarla. Entonces hacemos clic en el botón de encendido y la apagamos. Y si ustedes observan, aquí tenemos para poder agregar puertos. Entonces aquí tenemos otro puerto, lo que es Fast Ethernet, y esto no necesitamos de cable. Entonces lo que hacemos, lo quitamos a este módulo y vamos a agregar un módulo para lo que es Wi-Fi. En este caso es un WPC300 y observen que ahí ya tiene una antenita. Eso nos indica que es para conexión inalámbrica. Pues igualmente acá ustedes pueden observar que es un W300N que provee conexión a 2.4 GHz para conexiones inalámbricas. Entonces lo que hacemos es nuevamente encender la computadora y en este instante miren, se ha logrado la conexión. Ya, también lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si quisiéramos que estas PCs también se conecten inalámbricamente, lo que haríamos es cambiar la tarjeta de red cableada por tarjeta de red inalámbrica. En la PC 0, miren, vamos a, pues, si hacemos clic también podemos acceder. Miren, aquí tenemos la PC de inalámbrica, aquí tenemos la interfaz de red que podemos usar y conectar. Entonces miren, aquí también podemos, aquí en la pestaña Desktop, podemos acceder al escritorio de la computadora que simula a un sistema operativo. Entonces aquí tenemos aquí. Y aquí, por ejemplo, tenemos el Command Prompt, que es como la consola por ejemplo, similar a la consola de Windows. Y acá tenemos, por ejemplo, para configurar las direcciones IP. Entonces recuerden que una computadora, para conectarse en una red, debe tener una dirección IP, una máscara de red configurada, y si quiere salir a otras redes, como el caso de internet u otras redes remotas, debe tener configurada lo que es la puerta de enlace predeterminada, que en este caso siempre debe ser la dirección IP de la interfaz que está conectada a su red de un router. Pues vamos a, por ejemplo, aquí generar una pequeña topología rápido. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí una nota y vamos a poner la dirección IP que va a tener 192.168.1.10, digamos, y vamos a colocarle la máscara de red 255.255.0 y este va a tener de la puerta de enlace 192.168.1.1. Bien, entonces esta sería la dirección IP de esta PC0 que vamos a configurarla dentro de la misma. Entonces aquí procedemos lo siguiente. Entonces accedemos a Desktop, ponemos IP Configuration Static y ponemos aquí la IPv4 que sería 192.168.1.10, la máscara 255.255.0 y el Default Gateway, que es el gateway predeterminado o default por defecto. Aquí colocamos la dirección IP del router que está conectado a nuestra red, en este caso 168.1.1, y cerramos. Entonces de esta manera ya podríamos tener conexión o ya estaría identificada dentro de la red. En los switches no configuramos direcciones IP porque son dispositivos de capa 2. Estos no necesitan ninguna dirección IP, pero sí trabajan con direcciones físicas que vienen ya configuradas en sus interfaces de red, sus puertos de red. Y en el caso del router deberíamos configurar la dirección IP, la que configuramos aquí como port default gateway. Este sería aquí, por ejemplo. Nos vamos al router, nos vamos a la G00. Bien, si a ustedes no les aparece la interfaz que tienen conectada, lo que deben hacer es ir a opciones, preferencias, y activamos Always Show Port Label y Logical Workspace. Miren ahí, y ahí les aparecen las interfaces que tienen conectadas en los dispositivos. Bien, entonces vamos ahí y vamos a tener que configurar la G00 con esa dirección IP y la misma máscara de red. Entonces vamos a la G00 y ponemos ahí 192.168.1.1 y le colocamos la misma máscara que ya automáticamente se mueve. Si ustedes ven acá abajo, les muestra unos códigos que es como la manera se accede por consola para configurar un router, pero eso lo aprenderán posteriormente en cursos más avanzados de Cisco. Bien, entonces una vez que tenemos eso, cerramos y ya tenemos configurada esta parte de la red. Entonces esta parte es un segmento de red que tenemos aquí, que le vamos a borrar este de aquí y voy a
generar este de aquí, por ejemplo. Voy a indicar que esto es un router. Entonces, por ejemplo, miren aquí, estoy indicando que esta es una red y acá, por ejemplo, voy a poner cuál es la dirección IP de esta interfaz, que es 192.168.1.1 en este caso. Allí, entonces esa sería, por ejemplo, si este PC quisiera salir a conectarse con estos de acá, como estas están conectadas a otra interfaz del router, son otra red, serían como otro, el vecino, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier tráfico que quiera comunicarse acá debe enviarle al router y el router se encargará de comunicarse con los de acá. No se puede comunicar directamente, sino que siempre debe usar a su puerta de enlace predeterminada. Lo mismo pasa cuando en nuestros casos, cuando conectamos a internet, necesitamos a nuestro router inalámbrico para generar esta conexión. Luego, acá tendríamos otra red. Esta red debería tener otra numeración, hablando así a alto nivel. Entonces vamos a, por ejemplo, aquí a colocarle que esta va a ser la red 10.0.0, pongámosle 10.10.10, que va a ser esta computadora, y le vamos a poner de la máscara 255.255.0 y la interfaz o el default gateway sería 10.10.1. Ya, como aquí hay dos PCs, tenemos la PC de escritorio y tenemos también la PC, la laptop, que también debería ir configurada con una dirección IP. Pues aquí vamos a colocarle que esta sea la 11. Como ven, debe ser distinto. Por ejemplo, es como el número de cédula. Dos personas no pueden tener el mismo número de cédula. En este caso, dos dispositivos no pueden tener la misma dirección IP dentro de la misma red. Entonces, en este caso, siempre debe ser única para poderse identificar. Entonces, vamos a configurar estas direcciones IP en las PCs. Entonces, hacemos clic, vamos a Desktop, vamos a IP Configuration y le ponemos en Static, le ponemos 10.10.10.10, 255.255.0. Recuerden que cada de esos números decimales son octetos, son 8 bits binarios, 8 bits que representan un número entre 0 a 255. Y vamos a colocar de default gateway 10.10.10.1. Ya, en este caso, miren, ya podemos establecer la conexión. Y vamos ahora a la laptop, que hacemos lo mismo, nos vamos a Desktop, vamos a IP Configuration. Y en este caso, miren, como tiene DHCP, vamos a activar Static. Y aquí en Static le vamos a colocar 10.10.10.11. Luego viene la interfaz, las máscaras de red 255, 255.0. Y el default gateway sería 10.10.10.1, que es la dirección IP que tiene aquí, el router. Y cerramos. Ya, ¿qué nos faltaría? Configurar acá esta interfaz de aquí, con la dirección 10.10.10.1. Y la misma máscara de red. Recuerden que deben tener la misma máscara de red para poderse comunicar entre ellos. Lo mismo acá. Bueno, eso ya aprenderemos posteriormente en cursos más avanzados. Entonces vamos a configurar aquí la otra interfaz que nos queda de lo que es el router. Aquí la vamos a configurar con la G01 con esta dirección de red que tenemos aquí, que sería 10.10.10.1 y la máscara de red sería 255.255.0. ¿Ya? Entonces en este caso ya quedaría configurado y ya podríamos, por ejemplo, si queremos dibujar otra elipse, vamos a rellenarle con un color, le ponemos un color así, este aquí, y dibujamos la elipse. Hacemos clic y arrastramos. Por ejemplo, si nos quedó muy grande o mal ubicado, entonces hacemos clic acá en seleccionar y podemos ubicarlo donde queramos. Y si queremos cambiar el tamaño, pues hacemos clic en Resize. Y con estos puntos rojos podemos, por ejemplo, hacer el ancho o el alto. Por ejemplo, bueno, de los dos dispositivos, pues podemos modificar, miren, de las dos elipses, podemos ir modificando para que nos quede bien nuestro diagrama. Lo mismo para lo que son rectángulos, líneas y la forma libre, que bueno, ahí podemos dibujar como queramos una forma ahí, ¿sí? Entonces, esta es la manera que podemos hacer en lo que es Packet Tracer. Si queremos borrar, vamos acá al menú borrar. Seleccionamos el objeto y confirmamos. Confirmamos el borrado de los dispositivos. También podemos seleccionar. Entonces miren ahí, ya tenemos lista nuestra red. Entonces, por ejemplo, ¿cómo comprobamos? Podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a hacer la manera gráfica, por ejemplo. En este caso podemos hacer Add Simple PDU. Entonces hago clic aquí, se activa un sobre. En el sobre hago desde donde quiero hacer la prueba de conectividad. En este caso, desde esta PC a esta PC de acá. Y si ha sido, en este caso, exitosa o en este caso fallida, pues nos va a indicar que no hay conexión. Entonces, en este caso hay que revisar qué está sucediendo. Entonces vamos a hacer nuevamente la prueba. Y en este caso ya sale exitosa. ¿Por qué? Porque a veces se demora en actualizar las tablas ARP.
para poder realizar la conexión. Que bueno, y esto también es un protocolo ARP, ya lo revisaremos. ¿De qué se trata? La otra manera es, por ejemplo, ingresamos a la PC y nos vamos aquí al Command Prompt, y aquí vamos a usar un comando que nos sirve para realizar una prueba de conexión, que es el comando ping. Tenemos el comando ping y vamos a colocar la dirección IP del equipo que queremos hacer la prueba. Por ejemplo, en este caso queremos hacer la prueba a lo que es por ejemplo, esta PC de acá. Entonces vamos a poner 10 ping, vamos a ponerle la dirección IP, que sería la 10.10.10.10, y nos dice que hay reply, significa que hay respuesta. Y aquí podemos ver alguna información, por ejemplo, que se han enviado 4 paquetes, se han recibido 4 y la pérdida es de 0%. Entonces en este caso tenemos una adecuada prueba de conexión. Y también podemos ver el retardo de la red, que en este caso es 0 milisegundos, porque obviamente estamos dentro de una simulación y estamos dentro de casos ideales, ¿no? Entonces esto básicamente sería lo que es el manejo de esta herramienta. Posteriormente se revisarán más funciones, y bueno, esto es lo más básico que podemos realizar para poder simular escenario de red. Les agradezco mucho y nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias.